derecho de propiedad, una de las cosas que más controversia ha generado y que más ha preocupado a muchas personas dentro de la nueva constitución, ya que ha habido mucho discurso de que estaría en peligro. Y se acaba de aprobar el derecho de propiedad dentro de la constituyente en comisión, y esto por aquellos de los sectores más de izquierda dicen que es la muerte del mito, que no hay derecho de propiedad. Y la verdad es que sí hay un derecho de propiedad y era poco probable que no existiese por sí. Pero tiene un detalle que es más bien de temas legales, y lo que hace el derecho de propiedad es que pone mucho en peligro lo que son justamente los derechos incorporales, que básicamente los bienes incorporales que son derechos, como pueden ser los créditos, las pensiones, suma y sigue. Y una cosa que también preocupa mucho, el tema de que establece la facilidad con que se puedan hacer expropiaciones, con una ley simple. O sea, la mayoría de los que están en su momento en el Congreso en una sala, no tienen por qué ser la mayoría de todos los cargos electos, entonces es mucho más fácil que ocurran ese tipo de cosas, y también de que los montos por compensación de expropiación los va a fijar por ley el Estado a través de los políticos, cosa que antes se tenía que hacer a precio de mercado y no era tan fácil porque había un quórum más alto. Entonces sí, se acaba de aprobar eso, mientras, bueno, tiene unos detalles que ha preocupado incluso dentro de la centroizquierda, a la vez que se está impulsando subsidios pagados por toda la población por la muerte en el pasado de lo que llamaban el pueblo Selknam, que se supone que había desaparecido, pero aparecieron algunas personas reclamando ser Selknam, aunque se supone que la última persona de esa etnia murió en la década de los 60, están pidiendo subsidios, se aprobó eso. Y también se mueve que el caso de Rojas Bade continúa y sigue recibiendo sueldo todos los meses a pesar de no haber asistido prácticamente nunca. Pero le seguimos pagando. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Julio Órdenes y Javier Naguil, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Un nuevo derecho de propiedad. Eso es lo que se acaba de aprobar y que Baza, ex vicepresidente de la convención, lo celebró diciendo que se cae otro de los mitos de la campaña anticonstituyente, el derecho de propiedad. La Comisión de Derechos Fundamentales aprobó su reconocimiento y protección constitucional. No podía ser de otra manera. La constituyente avanza y de buena forma a pesar de la estridencia que nos rodea. Y es como tratando de mostrar de hoy, mira, se murió un mito. Pero esto le ha generado muchas críticas de distintos sectores de la derecha, del centro y también de la centroizquierda por cómo está escrito. Porque prácticamente todos los países, incluso los que son sumamente autoritarios, resguardan el derecho de propiedad. Lo que es interesante es ver el detalle de la letra y cómo cambia con respecto a ahora. Y hace unos cambios muy importantes que son peligrosos y vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que se aprobó? Derecho de propiedad. La Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Los bienes incorporales solo estarán amparados por este derecho cuando lo determine expresamente la ley. Ahí ya hay un cambio. ¿Por qué? ¿Qué establece esto? Bienes incorporales, que son esos derechos sobre cosas. Puede ser un derecho de arrendamiento, o puede ser, por ejemplo, el derecho sobre tu pensión, o así, distintos tipos de derechos sobre cosas. Entonces, créditos, deudas, todo eso ahí, solo si la ley lo permite, puedes mantenerlo. Ahí ya hay un peligro de que se pueden destruir muchos derechos de personas sobre cosas. Corresponde a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, sus límites y los deberes que emanan de ella, conforme a su función social y ecológica. ¿Quién va a determinar la función social de la propiedad por la cual se puede subordinar al Estado? Los políticos. Y solo por ley. Muy fácil que se apruebe una cosa de un lado o de otro. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por una causal de utilidad pública o interés general. Esta ley determinará también el justo monto del pago, su forma y oportunidad, y deberá considerar tanto el interés público como el del titular. ¿Qué pasa con eso? Que actualmente en la Constitución también se permiten las expropiaciones. Es una parte que no me gusta de la Constitución actual. Y dentro de eso es un quórum más alto que simplemente una ley simple. Ahora, ¿qué significa eso del quórum? ¿Cuántas personas se necesitan para aprobarlo? Actualmente hay un quórum más alto. ¿Qué pasa con esto? Que las expropiaciones se pueden hacer por ley, dice. ¿Y qué significa eso? Ley simple. Y que una ley simple, la mayoría de los que estén en un momento en el Congreso, no de los cargos electos, sino de los que estén. Entonces, si por ejemplo la mitad del Congreso falta porque no quiere ir, y dentro de eso después se aprueba una ley de expropiación con los que fueron, la mayoría de esos que fueron, se aprueba. Y lo otro que cambia
es que aquí sale que la ley, o sea, los políticos van a determinar cuál es el monto de la compensación. O sea que cuando hagan una expropiación, los políticos van a decir, ah, esto es lo que te corresponde que te paguemos. O si te pagamos. Cosa que no es así ahora. Actualmente tiene que hacerse a valor de mercado y esto es alegable en tribunales ante organismos distintos del Congreso. Pero ahora no, el Congreso va a decir primero por una ley simple, con poco quórum, o sea, fácil que se apruebe, si se pueden hacer expropiaciones y también compensaciones. Bueno, los políticos van a decir que creen ellos que es justo que te pague el Estado o si te paga algo por haberte quitado tu propiedad. Ahí está la situación. La persona propietaria podrá reclamar la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales que determine la ley. Ahí hay otro detalle, porque no han dicho cuáles tribunales va a determinar la ley. Y podría ocurrir lo que ocurrió en la Constitución de 1925, que decían, no, los tribunales contenciosos administrativos van a poder ver este tipo de temas. Y nunca los crearon. Entonces al final no había un control sobre eso. Y si no se crean esos tribunales que ellos dicen, o sea, si nadie hace la ley, que es una posibilidad, van a poder hacer sanciones de expropiación, si es que quisieran hacerlo, que es mucho más fácil ahora con esto, y no se puede controlar de ninguna manera. Aunque tampoco si es que estuvieran esos tribunales, digamos que da mucha garantía, porque el Poder Judicial tiene mucha intervención del mundo político. Los títulos administrativos que habiliten la prestación de servicios de interés general o la expropiación de bienes comunes no quedarán amparados por este derecho y se someterán al estatuto que defina la ley, lo cual deberá cautelar el interés social y el equilibrio ecológico. Entonces, es muy engañoso, celebrando, ¿no?, el derecho de propiedad, súper bien, pero por algo lo han criticado muchos, porque si uno se fija en el lenguaje legal, en esos detalles, se da cuenta que uno, quita muchas garantías al derecho de propiedad y dos, le da mucho poder a los políticos para hacer expropiaciones o lo que quieran con la propiedad de otras personas y si quieren compensar con el monto que ellos quieran o no hacerlo. Y eso puede llevar a robos de propiedad por parte del Estado en que no se paga absolutamente nada o a acuerdos con corporativistas en que dicen, oye, ya, po, exprópiame esto y me pagas por sobreprecio de mercado, porque los políticos fijan el precio por ley. Peligroso, peligroso, peligroso. Pero no se quede ahí, porque Marcos Barraza anunció que este es constituyente por el Partido Comunista, si no me equivoco, o no, más bien es del Partido Comunista, dice que se aprobó una iniciativa constituyente indígena que reconoce al pueblo Selknam y la responsabilidad del Estado por el genocidio y se compromete a la reparación y no repetición. Y ahí vemos una persona disfrazada. ¿Por qué digo disfrazada? Porque la última persona, Selknam, se murió en la década de los 60 y efectivamente se hizo un exterminio con respecto a ese tipo de personas que fue impulsado por el Estado, es verdad, dando recompensas por cazarlos como si fueran animales. Pero esa mujer murió en la década de los 60, fue la última de ellas. Y los que están apareciendo ahora son personas que dicen ser descendientes de Selknam. No sabemos si es cierto o no. Y en la práctica casi suena como un intento de obtener subsidios porque le están prometiendo regalarles plata. Y efectivamente ahí se dio una situación genocida. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Que eso lo hicieron individuos. ¿Qué es lo que está diciendo este constituyente comunista cuando dice, oye, hay que repararlo? Que con nuestra plata, lo de personas que no hemos hecho nada para eso, de personas inocentes, hay que sacarle la plata del bolsillo de ciudadanos inocentes y redistribuirlo al bolsillo de personas que dicen ser Selknam, aunque la última Selknam oficialmente murió en la década de los 60. Casi parece una maniobra para hacer una redistribución del ingreso de personas comunes y corrientes, con el Estado sacándole su plata para pasárselo a bolsillos particulares de estas personas que casi parece que estuvieran disfrazadas nada más. Es lo que es. Es sumamente injusto y ese problema con las reparaciones estatales, igual cuando hablan de las víctimas de la dictadura, efectivamente la hay y hubo tortura y situaciones terribles, pero esas compensaciones las deberían hacer aquellos que fueron los que hicieron esos delitos, aquellos que torturaron, aquellos que dieron las órdenes, ellos personalmente con su patrimonio, pero dicen no, que el Estado compense. O sea, a nosotros, a todo el resto que no tiene ninguna responsabilidad, nos sacan plata de nuestro bolsillo para pagar por los delitos que hicieron otros. Y aquí es lo mismo. ¿Hay personas que hicieron esos actos genocidas? Sí. Fue en el siglo XIX, principalmente en la segunda mitad. Y probablemente hay todavía registros porque no fue hace tanto tiempo en el nivel de la historia chilena. Pero en vez de investigar cuáles son esos y quiénes son los descendientes de los que hicieron el acto genocida y se les pasaron tierras o dinero y que ellos compensen por haber obtenido riqueza de actos genocidas, ¿qué es lo que hacen? No, es que el Estado tiene que compensar a nosotros que decimos ser descendientes de esos indígenas, aunque oficialmente la última persona de esa etnia murió en la década de los 60. Entonces hacen de sacarle dinero al bolsillo de todos nosotros, de todos, de personas inocentes para pagarle a otra persona por delitos particulares.
Es una injusticia enorme. Si es que se dan este tipo de situaciones, uno tiene que castigar a quien hizo la situación. Pero cuando dices el Estado se va a encargar, lo que estás diciendo es que como el Estado se financia con el robo legalizado que son los impuestos, le van a sacar el dinero al ciudadano común y corriente. Y es súper injusto. Es una inmoralidad. Es sacarle el dinero del bolsillo a personas inocentes, trabajadoras. ¿Para qué? Para pasárselo a personas que o sufrieron un daño o en este caso dicen ser descendientes tal vez de personas que sufrieron un daño. Pero no se queda ahí. Porque también tenemos en la que se vio de nuevo el caso de Rojas Báez. Porque Rojas Báez, hay que recordar que el constituyente que fue de la lista del pueblo y después de pueblo constituyente, que mintió, hizo una estafa básicamente y se hizo pasar como que tenía cáncer. Eso era, fue una mentira total. Y él en su momento dijo que se iba, que renunciaba, etc. Pero la verdad es que eso no ha sido así. Y desde el mes de enero, él ha estado recibiendo una total que se aproxima a los 2.600.000 pesos todos los meses. Y eso no ha cambiado. Todos los meses. Constantemente recibiendo ese dinero. Y eso es desde enero del año pasado, ¿no? Entonces el dinero lo recibe, continúa y la plata sigue. No cambia la situación, ¿no? No cambia. No, disculpen, desde julio del año pasado hasta la actualidad. Entonces, continúa recibiendo dinero y a la derecha se le ocurrió la brillante idea de sancionarlo con el 60% de su dieta. Y algunos empezaron a preguntar, esto fue una propuesta de la UDI, ok, bien, qué bueno que le van a castigar quitándole la plata que le estamos pagando todos los meses por no hacer nada, lo estamos subsidiando porque sí. Pero uno, ¿por qué no el 100% y solo el 60%? Y dos, ¿por qué todavía no expulsan a este señor? Este señor que ha hecho estafa, que además le debe a bancos, el banco Scotiabank, más de 26 millones de pesos de un préstamo y que no paga. Que además reconoció recaudar más de 13 millones de pesos con rifa y utilizar temas de cáteres para aparentar tratamiento. Hizo estafa. Entonces, este señor es un estafador. Lo ha hecho a lo largo del tiempo y no hacen nada. Y aunque en su momento se habló de hacer una normativa para poder sacarlo, no lo han sacado. Entonces, desde que comenzó la constituyente, le estamos pagando todos los meses 2.600.000 pesos y ahí sigue el señor. Y le seguimos pagando, más los asesores. Y no hace nada porque no está yendo, ya no aparece en medio, simplemente se alejó y recibe su sueldo mensual. Es una injusticia enorme. Y estas son una serie de cosas que han ocurrido en la constituyente últimamente, que no diría que son ninguna muy positiva. Y es por eso que incluso a nivel internacional la están criticando y se ha visto cómo se ha deteriorado la imagen de la constituyente. Desde España han llegado críticas de diarios diciendo que la constituyente es un desorden, con posiciones extremas y falta de liderazgo. Y efectivamente parece ser así, con propuestas que dicen, no, si esto es muy razonable y tú ves el detalle y tienes esos jugarretas legales que son muy peligrosas. Después subsidios propuesto por el PC y el Frente Amplio a costa nuestra para subsidiar a personas de una etnia que se supone que se extinguió en la década de los 60 y que si hay castigos que deberían hacer sería hacer con la plata de aquellos que hicieron eso, no de gente inocente. Y por otro lado, el caso de un constituyente que le seguimos pagando todos los meses, todos los meses, un sueldo de 2.600.000 pesos a costa nuestra por no hacer nada. Y que además fue un estafador, pero ahí está. Bueno, las maravillas de Chile. ¿Pero qué les parecen las nuevas iniciativas y situaciones que salen en la constituyente? ¿Les parece acertada la crítica que se hace del exterior o una exageración? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.